Bueno, nos habíamos quedado aquí en esta página de British Council. Acuérdense, estos son todos los links que tienen en el Q10 en semana 3, que tiene que ver con el tema del pasado simple. Guarden estos links, creen una carpeta o guárdenlos en su computador en favoritos para que no los vayan a perder. Listo. Entonces, aquí tenemos un juego que tiene que ver con el pasado simple. ¿Sí? Past Simple Sentences. Y es un juego muy sencillo. Nos dice, are the past tense verbs regular or irregular? Paint the verbs the correct color. Entonces aquí están en color rojo o fucsia los irregulares. Perdón, los regulares. Que no se ve bien aquí. Dame un segundito. Los regulares de color fucsia y los irregulares de color verde. Entonces, ya sabemos que los regulares son los que terminan en ed y que tienen esa característica como lived. ¿Cuáles otros entonces según eso? Watched. Eso. Watched. Ok, good. Pase. Past. Muy bien. La pronunciación se va adquiriendo. Sí. Sí, eso uno lo va adquiriendo con el tiempo. Tal que la de este. Y tal. Talked. Ajá. Talked. Por ejemplo, en este caso, en este verbo no se pronuncia la L. No. Uno dice talk, talk, y Ajá. ya cuando le agrega ed suena como T al final. Talked. Uh-huh. Muy bien, vamos a mirar por aquí arriba si hay otro. Yo creo que no. Más regulares no hay más. Ya los que siguen son irregulares. Sí, porque uno podría decir que was ese la que termina en D, pero no porque no termina en ED, entonces ese no Exacto. es. Ajá. Exacto. Ah, bueno, este no nos Ese está. no es. Ese Bueno, no es. ese es el verde aquí. Hay que cogerlo de aquí abajo, qué pena. Had. Ajá. Had es un verbo entonces irregular. Es el pasado de have. Sí. Wrote, que es el pasado de write. Ate, que ya vimos que es el pasado de eat. Went, que es el pasado de go, el verbo ir. Y sang, que es el pasado de sing, el verbo cantar. ¿Sí? Y aquí le decimos finish y nos dice cuánto sacamos, 10 de 10. 10 de 10. Todo bueno. Muy bien, excelente. Entonces, sí, miren, este tipo de actividades, súper buenas. Sí, claro, en caso de que ustedes tengan acceso cuando estén con algunos estudiantes a internet, pueden utilizarlas. ¿Sí? También están otras como, por ejemplo, estas que se pueden imprimir. Y este es como si fuera una tablita como con las reglas y con los ejemplos. Sí, miren, tenemos unos ejemplos. I played football, we ate lots of cake. Y la regla, remember, for regular verbs, we add ed, ¿cierto? Como todas las reglas que hay. También en estas actividades o en este material se pueden imprimir unas actividades como por ejemplo encontrar los verbos en pasado simple y escribirlos en estos cuadros. ¿Sí? Entonces eso es una pequeña historia. Dice, yesterday I went to yesterday I went to a playground near my house. I had a lot of fun. I played on the swings and the slide, but I didn't go on the roundabout. I saw my best friend there.
We talked about her birthday and she invited me to her party. Afterwards, I didn't want to go home. Sí, entonces aquí, ¿cuáles son los verbos que hay aparte de went, que ya está puesto? Tenemos aquí, por ejemplo, had, es otro verbo, played, ¿sí? Bueno, aquí go está en su forma simple porque está negado, pero podríamos decir que también es un verbo ahí, didn't go. So, que es el verbo, el pasado del verbo ver. Talked, que es el pasado del verbo hablar, ¿sí? Entonces son unas actividades muy interesantes y de esa manera uno recuerda, uno memoriza cuáles son los verbos a través de los ejercicios, haciendo oraciones. Este también, por ejemplo, en la prueba, que ya la prueba está disponible en el Q10, el nuevo cuestionario, hay una actividad que es parecida a esta, como apareamiento, ¿cierto? Como hacer coincidir una columna con la otra columna. Y en este caso, por ejemplo, tenemos go, went, talk, talked, do, did. ¿Dónde está? Bueno, aparece did solo acá. Like, didn't like. Bueno, están como negados. Give, gave. Visit, visited. Drink, didn't drink. Walk, didn't walk. ¿Sí? Entonces miren que hay unos negados y otros que no están negados. Y en este caso es completar con los verbos que están entre paréntesis. Por ejemplo, my grandparents visited us last week. Last weekend I wrote. ¿Sí? Entonces es poner los verbos que están en paréntesis en su forma correcta de pasado. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes muchas actividades que pueden utilizar en caso de estar haciendo las actividades con los estudiantes. ¿Sí? Bueno, resulta que ahorita veíamos que algunos ejemplos yo los ponía con la palabra yesterday. Es decir, ayer. Pero resulta que yo esa palabra yesterday la puedo combinar con otras palabras. Por ejemplo, yesterday morning. Es decir, ayer en la mañana. Yesterday afternoon. Ayer en la tarde. O yesterday evening. Ayer en la noche. ¿Sí? Recuerden que cuando yo digo evening me refiero a la noche, como desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, más o menos. ¿Sí? En ese periodo de tiempo uno considera que es de noche. ¿Sí? Ya después de las 10 de la noche vamos a utilizar night. ¿Por qué? Ya es muy tarde en la noche. ¿Sí? Entonces ahí ya utilizamos la palabra last. Last significa como último o última, o en este caso pasado o pasada. Por ejemplo, last night. Last night significa la noche anterior o anoche, ¿sí? Entonces uno dice, por ejemplo, I ate a hamburger. Last night. ¿Sí? Entonces así hacemos énfasis en qué momento del pasado fue que hicimos algo, fue que hicimos alguna actividad o ocurrió algún evento. Y last lo podemos mezclar, lo podemos combinar con las palabras last month, por ejemplo, el mes anterior, last year, que significa el año anterior, last week,
que significa semana pasada o la semana anterior. Last weekend, que significa el fin de semana pasado. También lo podemos acompañarlo con last summer, por ejemplo, o winter, last winter, last fall, o last spring. ¿Qué estas son qué? Son las estaciones. Estos son, en los países que hay estaciones, entonces podemos hablar así, el verano pasado, el invierno pasado. Last summer, last winter. ¿Sí? Con esos los podemos mezclar. ¿Sí? Con last. Y hay otra palabra que es ago. Ago la utilizamos para decir como hace tanto tiempo. Entonces, este va al final. Miren que en estos... bueno, pongamos un ejemplo con last. Antes de mirar eso de ago. Vamos aquí a eliminar este comentario. Para que no se nos enrede ahí con el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con last. Por ejemplo, I went to France. I went to France 2 years. No. I went to France last year. Sí, entonces miren que ahí tengo la palabra last year. Después de que ya tengo el verbo I went, es decir, yo fui a Francia hace un año. ¿Sí? Ahora, ago es, como les decía, es como decir, hace tanto tiempo. ¿Sí? I went to France last year. Yo fui a Francia el año pasado. En cambio, ago es como hace tanto tiempo, hace 10 minutos o hace un año, hace 2 años, hace una semana. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a week ago, o sea, hace una semana. 10 minutes ago, hace 10 minutos. Podría decir también 2 years ago, o sea, 2 años atrás o hace 2 años. Y entonces la posición de este es al final. Vamos a mirar ese mismo ejemplo. I went to France 1 year ago. ¿Sí? Es lo mismo, simplemente que el ago va al final. ¿Sí? Entonces, lo que hacen esas palabras es decirme en qué momento ocurrió algo. ¿Sí? Ocurrió un evento o sucedió una acción en el pasado. Yo también puedo decir, por ejemplo, y ahí utilizaríamos el verbo to be. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, los años. Yo puedo decir, por ejemplo, cuándo nací yo, ¿cierto? Entonces digo, I was born in 1976. ¿Sí? I was born in 1976. Yo nací en 1976. Y entonces ahí tengo el año. Eso también me remite al pasado. Y ahí el verbo es was born. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pasado de ese verbo, nacer, es was o were born. Sí, vamos a buscarlo aquí para que lo miren. El verbo completo es be born, así como lo ven acá. Sí, mírenlo.
Aquí está, be born. Es decir, siempre va acompañado por el verbo to be. Miren, aquí está el ejemplo. I was born in 1976. Sí, ahí está. Casualmente es ese mismo ejemplo que les acabé de dar. Que sí nací yo en ese año. O sea, es el año que yo nací. Entonces, de esa manera uno dice en qué año nació. También podemos decir dónde nacimos. Y también lo acompañamos de in, la preposición in. Entonces, aquí dice, por ejemplo, he was born in a small village in northern Spain. Entonces yo podría decir, I was born in Medellín. I was born in Medellín. Sí, si fuera la tercera persona, por ejemplo, Lorena was born. ¿Dónde nació Lorena? Lorena was born in Medellín. Sí, profe. Ok. Lorena was born in Medellín, ¿cierto? Y si vamos a mirar la forma del verbo, vamos a mirar aquí más. Ah, bueno, aquí no nos muestran las formas del verbo. Simplemente cuando ya es una persona diferente, es decir, digamos que fuera ellos, entonces normal, cambia la forma de to be para ellos. Mírenlo aquí, were. Solo cambia esa parte. Recuerden que el pasado del to be es was o were. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Lorena and Claudia were, porque ya es el plural de tercera persona, were born in Medellín. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, miren, el pasado simplemente se usa para hablar de una situación que empezó y terminó en el pasado. ¿Sí? Eso es el pasado. O sea, uno nació ya nació, o sea, ya no ocurre más nada después de que, o sea, usted no vuelve a nacer varias veces, no, usted ya nació listo. ¿Sí? Ahora, lo que usted se comió anoche ya quedó en el pasado. Usted visitó un familiar, también. La próxima vez que lo visite ya será otra cosa, pero ya lo visitó, ya eso quedó atrás. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el pasado simple. Bueno, aquí en los contenidos también entonces está lo que vimos de las preguntas. El otro link entonces es con las preguntas, cómo son las estructuras de la pregunta. Y nos muestran lo que ya vimos ahorita, que va el auxiliar did adelante. Did you have fun? ¿Se divirtieron? Yes, we did. No, we didn't, en caso de que sea negativo. Y las WH. Where did you go for your last holiday? ¿A dónde fueron en sus últimas vacaciones? Where did you go? Entonces miren que el where me permite preguntar dónde. Y el what, que me permite preguntar qué. Y en este caso nos dice, what did you watch on TV last night? What did you watch on TV last night? ¿Qué viste o qué vieron en televisión la noche anterior? Sí, miren, con holiday también se puede utilizar last. O sea, las últimas vacaciones. También nos dice que recordemos que el did se pone y no se cambia el verbo. Miren, el verbo queda en su forma simple. Did you have? Did you learn? Did you see? Sí, eso es lo que nos dicen aquí en este link. También nos hablan de las palabras que se ponen al final para decir en qué momento ocurrió el evento, como yesterday, como last night y last week. ¿Sí? Y también nos dicen qué se dice y qué no se dice. Por ejemplo, did you finish your homework?
¿Sí? Esta es una pregunta que uno le hace mucho a los estudiantes. Did you finish your homework? ¿Terminaron su tarea? Respuesta afirmativa. Yes, we did. No, we didn't. Miren, estas son tan sencillas como esto. O sea, estas respuestas son yes, no questions. Sí, no hay otro responder. Aquí otro ejemplo. When did you start learning English? ¿Cuándo comenzaste a estudiar inglés? Did your friend call you yesterday? ¿Te llamó tu amigo ayer? ¿Sí? Y en cualquiera de los casos, entonces nos dicen, evite poner el auxiliar y el verbo en pasado. No. Acuérdense que si ponemos el auxiliar, el verbo queda en forma simple. Otro caso, tenemos que usar el auxiliar. No podemos decir, when you started learning English. No. When did you start? Siempre tenemos que poner el auxiliar. Y tampoco podemos decir, your friend did call you. No. Did your friend call you? No podemos invertir el orden del auxiliar y del sujeto. Y hay unos juegos parecidos a los que ya hicimos. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un poco diferente, que lo que tienen que hacer es darle clic a las palabras en el orden correcto antes de que el tiempo se termine. Ejemplo, si esto es una pregunta, empezamos con what, después did you, luego el verbo que es do y por último last weekend. Otra vez empezamos con una WH. Where did you go on holiday last summer? Sí, y así sucesivamente. Y entonces esas son los juegos. Ah, pero no miramos lo otro, qué pena. Ese es uno de los juegos que hay, ¿sí? Otro de los juegos que tenemos aquí tiene que ver con poner las palabras en el orden correcto. ¿Sí? De hecho, esta actividad, por ejemplo, se puede hacer sin necesidad de un computador. ¿Sí? Eso se llama, en inglés se llama unscramble. Unscramble the sentences. Es decir, como que hay que reordenar las palabras. Y es una actividad que se puede hacer en español o en inglés. ¿Sí? Se les da un número de palabras en desorden. Y o sea, ¿cómo irían? Entonces ustedes ya saben. Esta tendrá que ir de última porque es la que tiene el signo de interrogación. Aquí, bueno, ¿cómo dejar hacerlas así en ese orden? A ver qué pasa. Weekend. Bueno, no sé qué pasa. No la quiere como arrastrar. Ah, ok, ahora sí. Pero tiene que poner el amarillito. Es weekend y la de última. La primera Sí. es you have, need. Bueno, pero bueno, entonces la primera, ¿cuál será? Recuerden cuál es el orden de la pregunta. ¿Cómo es la estructura? Primero va el auxiliar. Did. Ok, did, muy bien. Luego va el pronombre sujeto. Need. You, muy bien. Luego va el verbo. Have. Did you have? Have. El artículo. Nice weekend. Did you have a nice weekend? Sí, miren, ahí es una pregunta. Did you have a nice weekend? ¿Tuvieron un fin de semana agradable? Sí. Muy bueno. Ok. Ahora, aquí lo mismo, el do, que es el verbo, y en este caso finalizamos con el signo de interrogación, va aquí.
What. Vamos a empezar con what, porque siempre que sean WH, va la WH al comienzo. Luego vamos a tener el did y luego el you. Sí, entonces, miren, esta es una actividad que les digo, se puede hacer sobre papel también. O sea, no necesitan ustedes tener un computador. Ustedes la pueden hacer simplemente escribiendo. Escriben o las escriben en el tablero y que los estudiantes las organicen. Empezar con oraciones muy sencillas y luego ir aumentando el nivel de dificultad. Aquí lo mismo. Where did you go? ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, y aquí hay unas actividades entonces para que también impriman, ¿sí? Estas se pueden imprimir o se pueden enviar por correo. Una tabla como recordando las reglas, con ejemplos. Tenemos también esta actividad que es, se llama Match the Map, lo mismo como apareamiento. Did you go to the cinema yesterday? Yes, I did. The film was great. O sea, yo cómo sé que esta es esta de respuesta por el contexto. Sí, porque a mí me dicen, Did you go to the cinema yesterday? Yes, I did. The film, o sea, la película estuvo muy buena o estuvo fantástica. Otro, Did you have a nice weekend? No, I didn't. It was raining. Entonces era esta última. No, estaba lloviendo. No fue un fin de semana agradable. Y así sucesivamente. Aquí en esta pues hay que escribir did o la forma del verbo desde estos que tenemos aquí. Entonces, ejemplo, where did you go for your last holiday? Ahora, what for dinner last night? Entonces tenemos que poner ¿qué? What did you for dinner? O sea, de cena. O sea, ¿qué verbo será? Eat. Seguramente será eat. Y así sucesivamente. En este caso, pues hay que encontrar cuál es el error, subrayarlo y escribir al frente. Por ejemplo, did you have fun at the weekend? No, eso no se puede decir, porque parece que el verbo debe quedar en la forma simple, es decir, have. En esta, ¿cuál será el error? Dice, what did you watch on TV yesterday? A ver si detectan en esta B cuál es el error. Profe, sería watch, porque termina en ed y no debería terminar así, ¿no? Que, Muy ajá, bien, que exacto. O sea, tendríamos que escribirlo es así. en Muy forma bien, simple. exacto. Muy bien. Sí, miren que, si ven que es, el pasado es muy fácil. O sea, el tiempo pasado simple es muy fácil, realmente. Aquí hay que prestarle atención a aprenderse los verbos y a la pronunciación de esos verbos en pasado, que cambia un poquito. También hay unos exámenes, ¿cierto? Como unos test que se pueden imprimir. Con respecto a las preguntas, a la forma interrogativa, ¿sí? Que es esta parte que estamos viendo. Ahora, ¿cuál será la oración correcta, por ejemplo, en estos casos? En la primera nos dice, where you went, where did you go at the weekend, or where did you go with at the weekend? ¿Cuál será la oración correcta?
¿Cuál creen ustedes ahí que sería la oración correcta? Según lo que hemos visto. Profe, donde dice la A, sería esa oración. De esa primera. Sí, de Y la, esa, ¿cuál sería la correcta? la número 2. Muy bien. Where did you go at the weekend? Muy bien, porque las otras no, porque la primera no tiene el auxiliar did, en primer lugar. Y en la segunda, este verbo no existe. O sea, esta El go. forma de verbo no existe. No existe. Listo. Muy bien. Entonces, miren, esas son las actividades que hay en esa parte de interrogativa. Y por último, está la parte del to be, ¿sí? Que ya pues también la miramos. ¿Cómo es el pasado del verbo to be? ¿Sí? Que es was o were, ¿sí? Recuerden, cuando el verbo es to be, el mismo to be será el auxiliar. ¿Sí? Entonces, para todo el resto de verbos vamos a tener did. Pero para to be vamos a tener el mismo to be, que será was o were. Y recuerden que aquí están las formas de cada pronombre. I was, you were, she was. Nos dicen cómo son las contracciones. I wasn't late for school this morning, por ejemplo. She wasn't with her friends last Saturday. Ella no estaba con sus amigos o amigas el sábado pasado. ¿Sí? Esa es la parte o la forma de to be. ¿Sí? Es más sencillo. El to be es was, were. Y ya no irá ningún otro verbo en esa oración que tenga to be. ¿Sí? Siempre todos los verbos llevarán was o were, did, más el verbo, mientras que to be estará siempre acompañado del to be solamente. ¿Sí? Y vamos a mirar qué actividades hay acá para este. Hay un juego que entonces nos dice past simple be. Read the question, what is the answer? A, B or C. Un segundo, por favor. Está como bloqueado. Ok, ahora sí. What is the question? What is the best answer? Entonces nos dice, you on the bus this morning was, were, or am? ¿Cuál será la respuesta en ese caso? Where. Were. Sí. Very good. Muy bien, porque la forma para you es were. Muy bien. He sick yesterday. Este sick significa enfermo. Was. Was. Very good. He was sick. He was sick. Miren que como tengo el was, termina en ese sonido s, como una S. Al pronunciar sick, que es la palabra que sigue, suena was sick. ¿Sí? Y esta otra, the game difficult, the game, was, were, o are. Where. El pronombre. Recuerden que equivale al pronombre it
Es decir, tercera persona singular, o sea, será tercera persona. Aquí otra vez la tablita, miren. Cuando es tercera persona singular, she, he, it, ¿qué forma tiene el to be? Aquí está, ¿cierto? O sea, was. Was the game difficult? ¿Sí? Was the game difficult? ¿Estuvo difícil el juego? Bueno, y aquí está lo mismo, unas actividades que pueden imprimir y que ya ustedes pueden explorar. Están ahí en el Q10. Recuerden el Q10 descargar esos links, crear una carpeta, el material con las cosas para que lo estudien, ¿sí? Que no se les vaya a perder el material. Bueno, aquí lo que es future lo vamos a ver en la última clase, ¿sí? Cómo expresar futuro. ¿Cómo se expresa el futuro? Usando will y usando be going to. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Porque ya es mucha información para una sola clase. No considero prudente empezar hoy con el futuro para que ustedes tengan ahí como fresco solo lo del pasado y puedan presentar el examen. ¿Sí? El examen ya está disponible, mírenlo, aquí está. Cuestionario. Aquí ya está. Ustedes le dan clic, cuestionario en tercera semana y lo van a responder. Tienen 2 oportunidades de hacerlo. Sí, tienen 2 oportunidades de hacerlo. Mucho cuidado, cuando entren al cuestionario no se vayan a salir, es decir, no vayan a entrar como, ay, vamos a ver cómo es el cuestionario y después lo hago. No, porque ya eso les cuenta como un intento. Entonces, en el momento que ya sepan que lo van a resolver, ¿sí? Se sientan, lo resuelven y listo. Y tienen otra opción de resolverlo en caso de que la primera vez no, digamos que no les vaya muy bien en la primera, pues lo pueden resolver en la segunda vez. Pero está muy sencillo, ¿sí? La verdad no está nada difícil. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Posiblemente. Por eso antes del examen vuelvan a revisar el material. Sí, tómense 1 hora, hora y media para volver a ver el video de la clase, para revisar el material antes de presentar el examen. Porque si les surgen preguntas ahí durante ese proceso, me escriben y me preguntan. ¿Listo? Bueno, les tengo información de los seminarios. Listo, me dice Paulo que por ahora la programación de los seminarios es virtual. ¿Sí? Todavía no
todavía no, el gobierno todavía no ha dado ninguna directriz de que se vaya a volver de manera presencial, entonces siguen siendo virtuales los seminarios. ¿Qué seminarios hay por ahora? Sí, perdón. Hay por aquí hay micrófono abierto. Un segundo, yo lo... Ok. Entonces, les estaba contando. Por ahora la programación que tenemos de seminarios es el de ética, medio ambiente, manejo de sexualidad en los niños, emprendimiento, Excel y otros ahí, pues, que son como genéricos. Si quieren con Beatriz, pueden cuadrar a mirar qué seminario les conviene mejor a ustedes, o con la profesora Beatriz o con Viviana, qué seminario es más apto para ustedes en este momento. ¿Ok? Bueno, entonces, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Ya en un rato les subo la clase. Y recuerden que ya está disponible el examen. Profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Feliz día.